Y a propósito de la Unión Europea, las últimas elecciones que se han realizado en los de 26 países que son miembros, 27 27. de la Unión Europea, es precisamente en Gran Bretaña. Fortalecimiento del nacionalismo en Escocia, pero también fortalecimiento del Partido Conservador y a lo mejor una interrogante sobre la Unión Europea. Sin duda las elecciones británicas fueron una sorpresa desde todo punto de vista. Todos los sondeos hablaban, inclusive antes del cierre de las urnas, que muy probablemente se iba a dar un escenario de un parliament, que sería en inglés un parlamento de minorías. O sea, ningún partido lograría la mayoría absoluta. El Partido Conservador de Cameron logró 331 diputados, necesitaba 326 para gobernar, por lo que va a tener mayoría, primera mayoría desde el año 92 para el partido Tory. Los laboristas fueron la gran sorpresa en el sentido inverso, porque prácticamente todas las expectativas decían que probablemente si llegaban al poder iba a ser también en minoría y con 2 o 3 diputados de ventaja sobre los Tories. Muy por el contrario, quedaron a 100 diputados por detrás del Partido Conservador. La otra gran sorpresa fue el ascenso de los nacionalistas. Eso se preveía, los nacionalistas escoceses, con un discurso bien a la izquierda, bien en favor del welfare state, del estado del bienestar. Han logrado casi 60 diputados, prácticamente todos los distritos de Escocia los ganaron. Y bueno, los liberaldemócratas, otrora aliados de los Tory, y el UKIP, el Partido de la Independencia y el Partido Verde, tuvieron una representación muy pequeña, lo que da a entender de que de alguna forma Cameron logró tratar un discurso bastante cercano a lo que el sentir de la gente, y eso por el interrogante de que en efecto el sector más anti-europeísta del Partido Conservador, que ahora tiene mayor peso en el gobierno, exija el referéndum que él prometió. Hay en algunos países de opinión pública de separarse de la Unión Europea hacia nuevamente la política nacional. ¿Esto podría darse en Inglaterra ahora? Muy probablemente. Ya Francia dio la primera campanada con el ascenso del Front National, con un discurso claramente euroescéptico. En el caso del Partido Conservador, que ellos siguen teniendo un sector euroescéptico muy fuerte, muy probablemente ese referéndum se dé. Ellos hablan de la primavera del 2016, mediados de 2017, que probablemente sean las fechas tentativas para esa consulta. El sentimiento euroescéptico británico de por sí ya importante, históricamente muy probablemente dé alas a pensar de que muy probablemente Inglaterra se separe de la Unión Europea. Margaret Thatcher reivindicada entonces. Sí, totalmente. Pero eso también plantea un interrogante, porque los nacionalistas escoceses Claro. son claramente europeístas, y ellos dicen de que en caso de que se dé ese referéndum, ellos van a potenciar un segundo referéndum por la independencia, porque ellos consideran que salirse de la Unión Europea, aparte de inconveniente, es de alguna manera pasándose por encima el sentimiento de una parte del Reino Unido, que en este caso son ellos. Quería hacer un comentario también porque es noticia de fin de semana en todos los medios de comunicación esta nueva actitud de Cuba, sobre todo de Raúl Castro, de pragmatismo, de acercamiento muy fuerte hacia la iglesia, casi que dice que vuelve a la iglesia católica después de conocer al Papa. Bueno, eso sería muy interesante ver a un ateo yendo otra vez a la iglesia después de 50 años, pero en efecto el acercamiento de Cuba ya es una señal que se viene dando desde los mismos contactos iniciales entre Estados Unidos y Cuba. Hay que recordar que el Vaticano tuvo un papel determinante en esta mediación inicial. Eso se supo posterior al anuncio que hicieron los dos jefes de Estado el año pasado. De alguna manera, Cuba ha iniciado ya un progresivo deshielo, sobre todo en materia externa, en política externa, en relaciones externas. En materia interna, hay que decirlo, todo se mantiene igual, sigue siendo un régimen monopartidista, no hay visos a mediano plazo de un cambio en ese sentido. Probablemente el gobierno de Cuba, de alguna manera ahí el Vaticano puede ejercer una influencia, trate de flexibilizar un poco el tema de los derechos humanos, pero muy probablemente estemos en presencia de una reforma más en plano externo y en el plano económico. Veía en la prensa europea analistas que dicen que es casi definitiva la reforma en lo interno, en la medida en que también los cubanos puedan salir, conocer otras realidades y venga gente al país. Además, sin la presencia de los Castro tan determinante, vendrán otros cambios fundamentales. Ese escenario de reformas internas en lo que sería el ámbito político interno, yo la veo más al mediano largo plazo, no tanto a corto plazo. De alguna forma Raúl Castro ha sabido combinar este híbrido entre mantener el control férreo del poder desde el punto de vista de la política interna, con una reforma económica que está siendo bastante ambiciosa, una apertura externa sin duda inmejorable, y en donde el escenario más real para Cuba es una liberización progresiva del bloqueo
y un pragmatismo también en las relaciones Estados Unidos-Cuba, porque hasta este momento Estados Unidos había mantenido una postura de restaurar la democracia, los derechos humanos, y eso pasó a segundo plano con este giro totalmente inesperado. Ahora, en plan continental, tenemos elecciones en la República Cooperativa de Guyana, hay un problema grave con Venezuela en el Esequibo, hay barcos que están haciendo prospección, se habla de petróleo. ¿Qué hacer, sobre todo con una situación en que hubo mucha flexibilidad en la política venezolana con Georgetown en la zona del Esequibo? Son 150.000 kilómetros, hay una fachada al Atlántico muy importante. ¿Cómo ve eso usted? En este caso, la actitud de Venezuela ha sido bastante pasiva en el hecho de la reivindicación histórica de este territorio que históricamente Venezuela siempre ha considerado como suyo. Por supuesto, el tema de las negociaciones en el marco de lo que es el Acuerdo de Ginebra, eso se tiene que retomar, darle nuevamente preponderancia. Está el tema del buen oficiante, que aún eso está en una situación que no está muy clara. Es una de las formas de resolver un problema entre países, el buen oficiante junto con las negociaciones, pero también la vía diplomática de la Corte o la vía jurisdiccional. En efecto, la vía del buen oficiante, la vía del arbitraje y la mediación son mecanismos alternos de solución de conflictos cuando bilateralmente las partes no logran ponerse de acuerdo. En este caso, Guyana y Venezuela, desde la implementación del Acuerdo de Ginebra en el 66 hasta el año 70, cuando se firma el Protocolo Puerto España, las negociaciones bilaterales no dieron resultados realmente concretos, y eso lleva a que después de la congelación del finiquito de los 12 años del Protocolo Puerto España en el 82, estos dos países decidieron establecer la figura del buen oficiante para ver si era factible una solución negociada, manteniendo lo que era el tema de la controversia venezolana en esta área. Precisamente tenemos información sobre este proceso electoral, donde, por cierto, los candidatos en Guyana no han tocado para nada el tema de la frontera y que en Venezuela sigue siendo un problema muy preocupante. Profesor Márquez, usted es especialista en negociación, da clases de esta materia. Negociar está bien bilateralmente, pero la propia Guyana dice que por qué no ir al tribunal para esto, que es la Corte Internacional de Justicia. Podríamos ir a debatir nuestros argumentos en esa instancia internacional. Es una opción, sin duda es una alternativa, pero por supuesto, hay un tema histórico y unos antecedentes históricos que no podemos obviar. Hay que recordar que la decisión de 1899, el laudo de 1899, fue un laudo arbitral. Se utilizaron los mecanismos de la época para finiquitar esa controversia y terminó siendo totalmente lesiva para Venezuela. Las experiencias que ha tenido Venezuela en tema de jurisdicción en materia de laudos arbitrales y mediación internacional, en general, no han sido las más favorables para Pero por Venezuela. falta venezolana de no tener gente preparada, fundamentalmente, ¿no? Ciertamente, ese es un punto a considerar, el tema de la preparación. Pero es, por supuesto, un fantasma mítico que tenemos ahí en nuestro colectivo, mentalidad colectiva. De hecho, la Cancillería se niega a ir a cualquier en efecto, fórmula internacional, ¿no? Sí, ellos históricamente se han negado y obviamente esa línea se ha mantenido. Ahora bien, el tema es, si no vamos a ese instrumento, hay que nuevamente retomar las negociaciones de forma directa, tratar de buscar una solución práctica, Claro. Porque al final yo pienso que la negociación en este caso, aunque podamos tener intereses y podamos tener aspiraciones y objetivos de un alto nivel, hay que pensar en una solución práctica que reconozca un hecho que es innegable, que existe presencia de guyaneses en ese territorio y que de alguna manera... Tres cuartas partes del territorio que reclamamos. Exacto. Ahora bien, hay que recordar de que también está el interés de Venezuela histórico de recuperar un territorio que desde tiempos de la colonia española era venezolano, y esas son dos situaciones que tenemos que sopesar muy bien. Tomar una situación práctica que hay que reconocer de hecho en el presente y también mantener ese anhelo histórico que sin duda es innegable. Ahora, casos también latinoamericanos como Argentina y Brasil, el tema brasileño con la corrupción, la falta de fe en la democracia, después de tantos cambios que hizo Lula y ahora pareciera que se cayera ese modelo de socialismo cercano a la izquierda más bien. Sí, en efecto, la situación del gobierno actual de Dilma Rousseff es una situación bastante delicada. En efecto, la economía en Brasil está entrando en un proceso de recalentamiento. El gobierno tiene que hacer recortes, muy a su pesar. De ahí que nombró al ministro de Economía que nombró Dilma en enero, es un connotado banquero del sector más liberal del staff bancario brasilero. Y el gobierno se tiene que ver en la necesidad de hacer recortes, pero
también tenemos la situación del escenario de trama de corrupción que hay en Petrobras, que es la gran empresa emblemática del país y que involucra políticos de todos los sectores, en específico al Partido de los Trabajadores. Y ante esa situación de que hay que hacer recortes en gastos y hay que hacer una contracción económica, que ocurre que este escándalo de corrupción obviamente le da alas a la oposición y un descontento de sectores que desde hace tiempo vienen protestando en contra de el mal manejo de los servicios públicos y de la poca transparencia administrativa del gobierno. Lo mismo Chile, un comentario final que también es preocupante, el tema de la corrupción y el drama de la presidenta Bachelet, que vino con un optimismo y que ahora ha bajado en la encuesta. Y no solo eso, sino que tuvo que hacer una remodelación ministerial para tratar de hacer un lavado de cara y sacar del gabinete a esas figuras que estén de alguna manera vinculadas a estos escándalos. La presidenta Bachelet vino con un amplio programa de reformas, un gran paquete ambicioso de reformas que se han venido estancando. Y eso, por supuesto, ha llevado a que al estallar este escándalo, por supuesto, la popularidad sigue yendo en picado. Esto, por un lado, le da alas a la derecha, a la oposición de derecha, claramente vinculada a lo que era el antiguo pinochetismo, que ahora está aprovechando esta coyuntura, pero también a un sector de la población que no se siente vinculada con ninguno de estos dos grandes polos que han gobernado en Chile y que está generando una situación de descontento que muy probablemente a mediano plazo eso se venga a reflejar en escenarios electorales. Bueno, muchísimas gracias siempre, profesor. Es agradable conversar con ustedes.